discurso preparado, que me lo está preparando toda esta semana. De verdad, mucho gusto. Se oye mal. Hola, sí, ¿me se oye? ¿Me se escucha? Por Dios. Gracias. Decía que me había preparado un discurso para el día de hoy. Un discurso que he estado toda esta semana pensando qué decir para este día tan importante, para este evento tan importante. Pero creo que vamos a jugar un poco en la misma línea. ¿Ustedes tienen preparado algo para hoy? No, ¿verdad? Entonces yo tampoco. Vamos a improvisar, vamos a charlar. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? Pues para eso yo lo primero que quisiera hacer, por eso decía que no me valía el primero, es pedirles a todos ustedes. Hay gente arriba, ¿verdad? Sí. Un aplauso. Y les voy a pedir un aplauso. El primero, precisamente, para todos ustedes. Porque es importante colaborar, porque es importante ayudar. Y ustedes hoy están colaborando, están ayudando a una causa. Y no solo ustedes, a los que les damos las gracias, sino a los que han colaborado sin venir también. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a esos vecinos que han dado, también que han puesto su nombre, San Nicasio, para poder hacer este acto aquí, en este marco tan bonito como es nuestro teatro, de Leganés, nuestro teatro Saramago. Gracias al equipo técnico que pone su trabajo y su empeño y de verdad y su dedicación para que esto salga adelante. Gracias y de verdad no nos cansaremos de dar gracias. Bueno, lo han dicho muchos sabios, muchos hombres buenos, sobre todo uno. Un hombre bueno lo dijo. Un hombre al que podemos pensar en él como Dios o como hombre, da igual, pero dijo unas palabras tan sencillas, pero tan llenas de sentimiento y sentido común. En lo sencillo se encuentra la verdadera belleza, y es así. Amaos los unos a los otros. En lo que se traduce, ayudaos los unos a los otros. Ayudaos. Y es el único precepto, yo creo que debemos tener presente en nuestra mesa cada vez que nos sentemos y en nuestra cama cada vez que nos acostemos. Y en nuestro camino y en nuestro trabajo de cada día. Ayudarnos, porque en definitiva es lo que nos va a hacer más humanos. No quiero enrollarme, creo que el discurso está dado y quiero dar, digamos, pie a este acto, primeramente presentando a una persona, una coordinadora, por así decirlo, a la Madre Carmela, a nuestra amiga, a nuestra coordinadora, ayudadora, solidaria, de la Fundación Santa Bonifacia, la Madre Bonifacia, de la que vino a ser también el taller de solidaridad, que es el que realmente ha puesto este granito de arena, como bien dice el eslogan de hoy, para que esto salga adelante. Vamos a invitarla y a recibirla con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Representantes de las diferentes entidades aquí presentes, Asociación de Vecinos de San Nicasio, Casa de Andalucía, equipo técnico de la UPM, representantes políticos de nuestro Ayuntamiento de Leganés y todos los demás que venimos de diferentes sitios, de Madrid, de Leganés, tanto del Arenal, Villaverde, y que hacéis posible que celebremos y salga bien este evento. Gracias a todos por venir. Vuestra presencia aquí en esta tarde es un dato más de que el tema de solidaridad a todos nos interesa. Si recordamos o releemos el eslogan de los carteles que han anunciado este festival, un granito de arena desde el escenario, tendríamos que añadir que un granito de arena más otro granito de arena, muchos granitos juntos, forman playas, como esta que estamos formando aquí esta tarde, la gran playa de la solidaridad. Público, anfiteatro, escenario. Gracias por formar y colaborar en esta gran playa. En un mundo globalizado como el que hoy nos toca vivir, es importante abrir los ojos y echar una mirada hacia otros mundos y otras realidades traspasando fronteras, para ver y contemplar la situación de tantas familias, mujeres, niños y jóvenes que sufren
porque carecen de lo más elemental para sobrevivir. Taller de Solidaridad, fundación a la que pertenecemos, desde la que nos presentamos aquí esta tarde. Es una fundación promovida por la Sierra de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad y procurando un mundo más igualitario y fraterno. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, capacitación para el empleo, con proyectos educativos de alfabetización y prevención de jóvenes en situación de riesgo. También realiza su labor a través de campañas de sensibilización. Recordad la campaña Soñando en Techo para la reconstrucción de las viviendas de Filipinas que organizamos el curso pasado. Muchas de las que estáis aquí colaborasteis en ella. Tenemos que mencionar también la promoción del comercio justo, entendiendo que más que una economía alternativa, es un modo privilegiado para expresar que es posible vivir de otra manera. Nombrar también a los voluntarios y voluntarias que, organizados en comités como este que hemos formado aquí en Leganés, repartidos por toda la geografía española, colaboran en las diferentes organizaciones que se organizan, este festival que estamos organizando esta tarde. También realizan sus experiencias allá en los diferentes países donde las Islas de San José nos encontramos: Chile, Perú, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Argentina, Filipinas, Congo, etc. Resumiendo, trabajamos en 12 países y 4 continentes. Pero el foco de nuestros proyectos lo ponemos, como no podía ser menos, especialmente en la mujer, porque ella es eje y fuerza transformadora del mundo, de la sociedad y de la familia. Es motor de desarrollo, de economía, de dignidad, de justicia. Por tanto, podemos decir que invertir en mujer es un valor seguro. Ella es un claro exponente de producción y de riqueza. Mírenosla dentro y fuera de ella. Su capacidad de aguante y resistencia, de llevar la rienda, de querer llegar a todo. Pero todo anverso tiene su reverso. Tenemos que afirmar también que es la más vulnerable, más pobre entre los pobres. Son personas que, trabajando de sol a sol, no ganan lo suficiente para salir de la pobreza. Según el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres, UNICEF, el 70% de los pobres a nivel mundial son mujeres. Se estima que 7 de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas. Es la más silenciada y menos reconocida en sus derechos y dignidad. Especialmente estamos hablando de los países ricos. Echemos una mirada a África, América Latina y otros países. Por eso hoy, esta tarde, vamos a tenerlas en cuenta, siendo conscientes de que los ecos de este acto solidario llegarán a los rincones más lejanos de nuestro planeta, porque los medios tecnológicos, gracias a Dios, también nos lo permiten. Creo que ya hay fotos por ahí de este evento que están recorriendo Argentina, Chile y todos los demás países. Ellas esbozarán una sonrisa porque saben que no están solas. Y nosotros esta noche dormiremos un poco más tranquilos, porque con nuestra sensibilidad, nuestro granito de arena, con nuestra playa solidaria, hemos contribuido una vez más a que hagan realidad sus sueños, con el añadido de que vamos a pasarlo bien. Contamos para ello con la generosidad del grupo de arriba y otros grupos del año de la Casa de Valentina que nos van a ayudar a estudiar. Vamos a pasar ahora a ver un proyecto, uno de los proyectos que está apoyando el Taller de Solidaridad, y lo vamos a reflejar en un vídeo de Bolivia, que nos va a mostrar algo de esta realidad de la que hablamos.
Las imágenes son tomadas en vivo y en directo. Una de las personas que estaban aquí recogiendo fotos y proyectando. Ella estuvo el mes de julio en Bolivia, asomándose a esta realidad y empapándose en ella. Nos lo ha traído esta tarde para compartirlo con todos nosotros. Decir más que si hay más gente o alguien más interesado en saber más de todo esto, porque en un minuto se dicen muy pocas cosas, hay una mesa afuera para que deis más información.